Bueno, les decía buenas tardes. Estamos en nuestra tercera semana de la asignatura de gerencia en salud. Antes de empezar esta semana, quería decirles algo. La quinta semana, perdón, la sexta semana, damos el examen. Entonces estamos a la mitad para dar el examen. Quería compartir con ustedes cómo va a ser este examen para ponernos de acuerdo y estar en lo mismo. Va a ser como lo hacíamos en la clase presencial, una prueba objetiva para marcar alternativas, con cuatro alternativas. De esas cuatro alternativas que tengamos, ninguna va a ser verdadero o falso, ni ninguna de las anteriores, ni todas las anteriores. Entonces, va a ser para marcar solo una alternativa, pero que no va a tener, digamos, entre esas alternativas, como a veces uno pone todas las anteriores, ninguna, o pone esto es verdadero, lo que se está diciendo, o es falso. Ese es el tipo de prueba que vamos a utilizar. ¿Qué otra cosa es importante conocer? El tiempo. Esta prueba, generalmente yo hace años que les digo a los alumnos, no es una prueba para una hora, a 20 preguntas, me estaba olvidando el número de preguntas, son 20 preguntas, y no es una prueba que va a demandar unos 60 minutos para poder trabajar en ella. Es una prueba de 15 minutos. ¿Y por qué, digamos, cuando yo empecé esto, lo empecé creo hace algo de 4 o 5 años, los alumnos me reclamaron que cómo era posible porque todos los docentes, la duración de la prueba era de una hora? Entonces yo busqué qué cosa es lo que había en la evaluación del alumno de la Ricardo Palma y ahí dice que el docente pone la hora, ¿no? El tiempo que va a durar esa prueba. Entonces, ya tenía la base legal, ya los alumnos no me podían reclamar, entonces les mostré. Lo he estado poniendo en los sílabos, en este sílabo lo hemos obviado, no lo he puesto, pero corresponde al docente. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿y por qué no la hora? Definitivamente, y espero que poco a poco los profesores vayan tomando conciencia de esto y vayan haciendo, no desde que yo lo hago en el 11º ciclo, sino desde que ustedes empiezan. La duración del ENAM son 200 preguntas para, para 2 horas, o sea, 100 preguntas por hora. Entonces, si dividimos 100 preguntas por hora, 20 preguntas está en un rango de 15 minutos aproximadamente. En el ENAM, luego viene el examen para la residencia para la especialización y también esa es la duración. Entonces, es una manera de cómo ya irnos acostumbrando. Por eso les decía, no deberíamos comenzar esto en el 11º ciclo, sino que esto se debería comenzar cuando ustedes empiezan la carrera, o por lo menos en el tercer semestre, ¿sí? Para que ustedes se vayan acostumbrando porque es una cosa ágil. En las sesiones también que hemos tenido y que hemos tenido la capacitación del día de ayer para la elaboración de las evaluaciones, también se nos ha dicho, ¿no? De que, digamos, la prueba no, el tiempo que se dé no puede ser mucho y que generalmente tiene que ser límite de tiempo unos 30 minutos si es que se trata de una prueba para marcar y de acción múltiple. Entonces, vamos a dar de repente 30, de repente le doy 5 minutos más, pero para que ustedes vayan conociendo, vayan sabiendo, para que eso no nos cause sorpresa el día del examen y asimismo nos evitemos el día del examen la sorpresa y decir, bueno, usted no nos dijo, no sabíamos y estar en eso. ¿Alguna pregunta en cuanto a de qué cosas se les toma? De lo que se ha dicho en la clase teórica? Puede ser de las diapositivas, como también puede ser de algo que yo haya comentado o que ustedes también me hayan dado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en relación a esto del examen para ya dejarlo pendiente? ¿Alguna Doctora, pregunta? ¿se sabe el día exacto que va a ser el examen? Mira, el examen lo voy a poner para el día lunes de la sexta semana. No, perdóname, a ver, vamos a ver el día. Estamos hoy día 18, la tercera semana, la cuarta semana es la semana del 25, la quinta semana es la semana del 1 de junio. O sea, exactamente sería para el 8 de junio. Ya, doctora, gracias. Sí, para no confundirnos. Y ese día, el día que no hacemos
seminario, de repente hacemos se puede hacer, hemos visto también en plataforma una retroalimentación, o sea, darle la respuesta, comentar las respuestas del examen, eso sí se puede hacer. Y bueno, si de repente hablamos ese día también si vamos a hacer trabajo de investigación o no lo vamos a hacer, entonces nos serviría para algo. Y lo que sí, ya el día miércoles ya entraríamos a trabajar lo que correspondería a la sexta semana para adelante. El curso, si ustedes no lo han leído bien el sitio, tiene 3 evaluaciones, ¿no? La primera es a la sexta semana, la otra me parece que es a la 10ª semana o a la 11ª semana y la final. Y las 3, la característica de la prueba es la misma, prueba objetiva, opciones múltiples, 4 alternativas, no está el tema de todas las anteriores, ni ninguna de las anteriores, ni verdadero, ni falso, ni ninguna otra cosa. ¿Alguna pregunta en relación al examen? María José, dime. Disculpe, doctora, pasó lista. Es que tenía problemas para ingresar. Ay, disculpe. Yo les estoy lista, y eso sí, lo voy a preguntar ahora, porque yo supongo que de repente las personas que nos están apoyando, al menos le están pasando lista. Eso Bueno, lo voy a consultar más tarde, cuando sí, terminemos doctora, buenas tardes, porque yo tampoco tenía acceso y recién me acabo de conectar. Ya, no se preocupen de eso. Gracias. Entonces, ¿podemos empezar? ¿Sí? Ya. Sí, doctora. Esa es una clase que no sé si va a resultar un poco corta, es un poco tediosa. No les quiero decir que se van a aprender todos los decretos supremos, pero quiero que ustedes, ¿qué cosa es lo que me interesa que conozcan? Que ustedes vean toda la normatividad que tenemos en salud, ¿no? Esto en relación a la reforma. Casi todo lo que hablamos acá es reforma. Y entonces, para recordar un poquito, dijimos la clase pasada que la reforma se da en una organización cuando uno tiene conciencia, percibe, si es necesario lo suficiente, no se ha hecho bien, problemas. Entonces dice, problemas. Si hay dificultades, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la forma de trabajar. En resumen, eso es lo que se denomina una reforma. También hicimos hincapié la semana pasada de que una reforma no es de 1 año, de 2 años. Una reforma tiene un mediano o a largo plazo. Pero tampoco es que nosotros el marco normativo legal y prácticamente nos olvidemos, ¿no? Y a veces eso es lo que sucede. Se da el marco normativo legal y por ahí uno se olvida, sino que tiene que haber algo que comenzábamos la asignatura, les dije lo más difícil, el control. Tenemos que ir controlando, tenemos que ir evaluando. Porque si no controlamos, si es que no evaluamos, entonces definitivamente no sabemos cómo estamos yendo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es sumamente importante. Y tienen que suceder eventos, como el que está sucediendo ahora, de esta pandemia, para darnos cuenta que muchas cosas no están funcionando bien. Entonces, dichas cosas, y comenzaríamos con lo que nos toca esta semana. ¿Cuál es el contexto? Vamos a hablar de la reforma del sector de salud, el nuevo marco legal donde están todos los decretos legislativos. Vamos a ver un poco de la ley de organización y función. Que aprueba el reglamento de organizaciones del ministerio, el reglamento, de repente, el reglamento de organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, bastante importante. Antes de olvidarme, a mí me parece que uno de ustedes o un grupo de ustedes, yo creo que uno lo puede hacer, o si quieren en grupo, lean la ley y el reglamento del CERUM. ¿Sí?
¿por qué? Bueno, yo no lo he puesto. Están en el doceavo ciclo, pasan al internado, ahí termina y ahí tiene que venir el segundo. Entonces, no le conozcan, lo puedan analizar, damos comentarios. No sé si es un grupo de sexto. Entonces, dicho estas cosas, creo que vamos a comenzar nuestra clase. Sí, sí, sí. Doctora, se está entrecortando mucho Perdón, su audio, no se sí ha me escuchado muy bien. Se ha ¿Está entrecortado un aquí? poco su audio, no se está escuchando muy bien. Entrecortando, se oye entrecortado. A ver, espérame. A ver, un minutito, por favor, ¿ya? A ver, de repente ventanas abiertas podía ser lo que estaba entrecortando el audio. No sé si ahora está mejor, Sí, doctora, más o menos está un poco mejor. porque después no veo otra razón por que se nos esté entrecortando. Si es que se entrecorta, rápidamente me avisan, ¿sí? Está bien, doctora, gracias. Sí, doctora, gracias. Ya. Ustedes verán que acá les he puesto, dice marco normativo en salud, y no está nada del contenido de lo que yo acabo de leer, ¿no? Entonces, lo puse así. ¿Por qué? Porque me parece que también es importante que ustedes puedan revisar estas dos normas que están acá. Una es la Directiva Administrativa 242 MINSA del 2017, dice que establece la cartera de atención de salud en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Entonces, no sé si lo vamos a ver el miércoles, es importante que lo revisen, pero quisiera por lo menos dar un concepto general acerca de esto. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se denomina acá dice, establece la cartera de atención de salud? ¿Qué es una cartera de atención, una cartera de servicios de salud? ¿Quién me puede contestar? Hernández. Hernández, Sí, doctora. Perdón. no, como Hernández Ríos Óscar. Doctora, no sé de lo que es una cartera. Ya. Fernández Sandoval María. Sí, doctora, la verdad es que no tengo un concepto claro de qué es cartera de atención de salud, pero ¿no sería la atención básica que se debe No. brindar? A ver, uno más. Camarena. Camarena. Doctora, sí, muy buenas tardes. Exactamente, no sé qué significa Buenas cartera tardes. de atención de salud, pero me imagino que debe ser algo como que un régimen, algo pautado que se tiene que hacer con respecto a la atención de salud. Ya. Entonces, bueno, yo les voy a decir porque no lo tienen el concepto. Se denomina cartera, acá le han puesto cartera de atención en salud, cartera de atención de salud, se denomina también cartera de servicios de salud, ¿sí? ¿Y qué es la cartera de servicios de salud o como está en la norma cartera de atención de salud? Es todos los servicios que el establecimiento brinda. Vamos a suponer, brinda una consulta externa, estamos hablando de primer nivel, vamos a hablar de un establecimiento 1-4. Tu cartera de servicios brinda consulta externa en medicina, ginecobstetricia, pediatría y cirugía. ¿Qué otra cosa brinda? Hospitalización en las 4 especialidades básicas. En la especialidad de ginecobstetricia, atención de partos, cesáreas, intervenciones quirúrgicas de baja complejidad.
en el servicio de apoyo al diagnóstico, laboratorio, todas las pruebas básicas que se tienen, ¿no? Hemograma, glucosa, creatinina, perfil lipídico, perfil endocrino, lo básico que tengamos. Entonces, esa es una cartera de servicios o una cartera como lo han puesto acá, atención de salud. ¿Quedó claro? Sí, Y esa cartera doctora. la puedes ir conformando, digamos, como hemos visto ahorita, uno por especialidades. Si estás ya en un hospital que es de alta complejidad, puedes irlo, digamos, por servicios, servicio de pediatría. ¿Qué servicios brinda? Brinda consulta externa, brinda hospitalización, la parte de crecimiento y desarrollo, pero también brinda intervenciones quirúrgicas para los niños. Entonces, y se va diciendo que en cada uno cómo podrías además subdividir. Entonces, y de esa manera tienes el enfoque de todos los servicios que ese establecimiento brinda. Creo que quedó claro, ¿sí? Creo que quedó claro. Sí, Sí, doctora, doctora, muchas gracias. gracias. Ya. Entonces, como les digo, esto sería bueno que le den una miradita. ¿Por qué? Porque cuando ustedes terminen el internado, ustedes van a ir a trabajar a un primer nivel de atención. Y lamentablemente, como digamos, la formación de la universidad, y no solamente de nuestra universidad, sino de casi de todas las universidades, todas las facultades de medicina de las universidades de acá de nuestro país, más que nada, la enseñanza es a nivel hospitalario, entonces conocen a veces poco del primer nivel de atención. Entonces, por eso lo había puesto ahí, porque bueno, no estaba en el contenido, pero para poderlo comentar. Después he puesto otra normatividad. Dice, aprueba la norma técnica de salud número 139 MINSA, este es del 2018, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Y entonces yo no sé si es que ustedes han tenido conocimiento, han trabajado en hospitales, vienen trabajando y estamos finalizando la carrera, de que, digamos, existe una norma técnica de historia clínica, cómo elaborar la historia clínica, ¿no? Y también cómo gerenciar esa historia. Me refiero a gerenciar es que el jefe de servicio, el jefe de departamento, haga que esa es lo que está normado, el contenido de esa historia es lo que tenga la historia clínica de ese establecimiento de salud. No sé si con esto han venido trabajando ustedes. ¿Sí? No sé si han venido trabajando con esto. Doctora, disculpe, ¿a qué se refiere con esto? O sea, se No, es refiere que te escucho. ya, no, si se refiere a que nosotros, o sea, a que nosotros utilizamos la historia clínica, o sea, realizamos la elaboración de esta en base a lo que está, bueno, más que nada, o sea, al protocolo, pues, ¿no? Si es MIN, me refiero al formato MINS o al formato salud. No. Porque la historia clínica, y mira, esta es ya una modificación de lo primero. Esta se ha aprobado en el 2018. La norma técnica de historia clínica, si es que no me equivoco, ahorita puedo equivocarme en la fecha, se normó en el año 2004. Y desde ahí se viene trabajando. La historia clínica, el formato de la historia clínica es para todo el sector. Y cuando hablamos de todo el sector, ya ustedes saben que hablamos del subsector MINSA, salud, Fuerzas Armadas y policiales. ¿Sí? Entonces, bajo ese formato, ustedes vienen trabajando. Ahora, ¿qué sucede? Casi en todos los hospitales, sin temor a equivocarme, ustedes me corrigen si me equivoco, tienen ya la historia elaborada, o sea, tienen hecho el formato, ¿sí? Claro. Razón, en algún momento, en algún servicio, de repente les dan solamente hojas en blanco porque, no sé, de repente se terminaron las historias clínicas, o estoy equivocada. ¿Qué dicen?
Bueno, es muy raro eso, doctora. O sea, que nos den hojas en blanco. Bueno, yo nunca he visto. Siempre generalmente es lo primero que usted mencionó, que da un formato, Con tienen un un formato. formato establecido, sí. Así es. Como les digo, bueno, pues que se terminó la impresión, no sé, ¿no? Hay cosas muy eventuales que no son. Entonces, todo lo que ustedes han venido revisando en el contenido de la historia corresponde a la norma técnica de la historia clínica, ¿sí? Entonces, y eso está normado, y eso es, como hemos dicho, para todo el sector. No es que sea para MINSA, que salud tenga diferente, no. Todo esto. Y eso también va a ayudar cuando se que trabaje y que ya se está trabajando en algunos sitios con la historia de tipo electrónica, ¿sí? Entonces, me parece que estas dos normas son importantes. Habíamos dicho la cartera de servicios, que ya sabemos que es una cartera de servicios, y también esto de la historia clínica, para que ustedes se den cuenta que no es así nomás. De repente cabe mencionar, no sé si ustedes lo han visto, no lo han visto, que en el contenido de esa historia clínica, bueno, está la anamnesis, está primeramente la hoja de enfermería, está la anamnesis, está el examen clínico. ¿Qué otra cosa tenemos? Esto, el diagnóstico presuntivo, los exámenes auxiliares que se piden, interconsultas. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, si hay algún acto quirúrgico, el reporte operatorio, si hay también algún procedimiento, también el reporte del procedimiento que se haga, la evolución y la terapéutica. No sé si me equivoqué, creo que no falta nada en la historia clínica, ¿verdad? Pero también hay otros formatos que son los formatos de consentimiento informado. Por ejemplo, tienen el formato que sí lo tienen todos, ¿no? De que dice de que el paciente autoriza que someterse, digamos, a algún tratamiento, ¿no? O sea, exime al médico de la responsabilidad que pudiera haber, el consentimiento informado. Pero hay otro de consentimiento informado que también el paciente tiene que decir si autoriza para que los alumnos puedan trabajar con él. ¿A qué nos referimos cuando decimos a trabajar con él? Que le puedan hacer la historia clínica, por ende que lo puedan examinar. ¿Conocen ese formato? ¿Lo han visto en las historias clínicas? Ah, no, doctora. Sí, Ninguno. doctora, una vez lo Sí, vi en doctora. Hipólitos. ¿Han visto ese formato en la historia clínica? Doctora, creo que se refiere a la cláusula de consentimiento Claro. de tratamiento de historia clínica. Doctora, disculpe, yo le escucho demasiado entrecortado. Casi ya no le logro escuchar, ya no logro escuchar la clase. No sé Justo si me escucha. ahorita nomás se le ha cortado. Ya, un minutito. Vamos a llamar a nuestro asesor que nos, que nos diga qué está pasando. Doctora, a veces pasa que los otros lugares de su casa o las personas que usan el Wi-Fi están jalando mucha banda de internet con de repente... No, eh, ahorita estoy sola. O sea, ah, no hay otra persona que esté compartiendo para decir, ¿no? Y no tenemos el teléfono. Ahí, ¿dónde está? Acá. Vamos, 9, 5, 9, 0, 20, 1, 4, 6. Ahí no. 5, 9, 20, 1, 4, 6. No tengo apoyo, nadie me contesta. Doctora, ahora se le escucha mejor. ¿Se me escucha Tal mejor? vez, Sí.
Sí, doctora, tal vez en los momentos que se le corte, le cortemos un momento para decirle que se ha cortado y que pueda repetir la parte que no se escuchó bien. Pero Perfecto, por momentos largos sí se escucha. ya. Entonces seguimos porque lamentablemente el ingeniero que nos apoya no me contesta, no sé si su celular está apagado y no me ha contestado. Entonces ustedes me cortan cuando no me escuchen, ¿verdad? Entonces decíamos que, bueno, ya creo que quedamos en lo del consentimiento informado. Uno de ustedes me hacía una pregunta del consentimiento informado. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Podría repetir la pregunta? Si uno de ustedes me contestó algo del consentimiento informado, ¿sí? Bueno, entonces nos quedamos ahí de que tienen esas hojas de consentimiento informado que de repente no las han visualizado en las historias, pero que sí tenemos que saber que existe, ¿sí? Entonces avanzamos. Y vamos a ver a qué se refiere esto que dice acá, jerarquía normativa, pirámide normativa. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos esta pirámide normativa? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y entonces tendríamos que decir que cuando nosotros vemos esto que decimos pirámide normativa, nos estamos refiriendo a esto que ustedes están viendo acá. Realmente es una pirámide y tenemos que vamos de la parte más alta, ¿no? De la parte más alta hacia abajo. Y entonces, ¿qué cosa es lo que encontramos nosotros primero? Y vemos que nosotros encontramos primero lo que se denomina la Constitución Política del Estado. Y entonces, en base a esta Constitución Política del Estado, es que ya vienen a las distintas normas y como su nombre lo indica, es una pirámide de la jerarquía de las normas, ¿no? Y vamos a ver por qué la jerarquía de las normas. Tenemos Constitución Política del Estado, después tenemos leyes que se dividen en leyes orgánicas, leyes ordinarias, tenemos el reglamento del Congreso, tenemos decretos de urgencia, ya pasamos a otro nivel que se habla de los decretos legislativos, después se habla de decreto supremo, se habla de resoluciones supremas y ya después vamos bajando a resoluciones ministeriales, resoluciones directorales y luego ya otras resoluciones. Entonces, definitivamente, esta pirámide tiene por objetivo decir, digamos, la norma que se dé, cuán importante es. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una ley, vamos a decir la ley universitaria. Esa ley universitaria para cambiarse tiene que cambiarse con otra ley. Esa ley universitaria no la podemos cambiar con un decreto supremo, no la podemos cambiar con una resolución ministerial. Entonces, es porque su jerarquía está a nivel superior, no la podríamos cambiar. Entonces, eso es un poquito para que ustedes puedan entender. También decimos que hay leyes orgánicas, que hay las leyes ordinarias, y después tenemos los decretos legislativos, que son los que vamos a ver, por ejemplo, ahora, con los cuales se aprobó la reforma. Tenemos los decretos supremos y tenemos las resoluciones supremas y ya llegamos a las resoluciones de tipo ministerial. Esa es la importancia y eso es un poquito cómo definir la jerarquía de la normatividad. Doctora, una pregunta. ¿Las normas técnicas de salud en qué nivel entrarían? Si hablamos ya de las normas técnicas, no, todo está a nivel esto puede ser a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de transportes, o sea, a todo nivel. No es que, digamos, algo salga de esta pirámide para que sea algo especial en salud. Todo es lo mismo, porque la Constitución Política del Estado también abarca todos los campos que tiene el Estado. ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias, doctora. Ya.
Entonces, miren, acá están los decretos legislativos, ¿sí? Tendríamos que decir que ya para continuar con lo que tú me has preguntado, tenemos la Constitución, que el Estado es el responsable de salud de las personas, ¿no? Y entonces, dentro de las leyes, tenemos la Ley General de Salud, la Ley General de Salud que se dio en el año 2007, me parece que se dio la Ley General de Salud. Y lo que vamos a hablar ahora de reforma está acá, que son los decretos legislativos. Dicho de esta manera, entonces pasamos un poquito a ver estos decretos legislativos que son el marco normativo de la reforma en salud. Habíamos dicho la clase pasada que antes del 2003, desde el 2010 ya se comenzaba a ver que tenía que cambiarse muchas cosas en el sector y que para eso se tenía que normar. En esos decretos legislativos prácticamente se dio la potestad para que sea salud quien elabore estos decretos legislativos, ¿no? En todo el marco de la reforma. Y acá tenemos, si ustedes se acuerdan, comentamos la clase pasada, que en el 2013 salió un decreto que decía que salud podía normar en cuanto a la reforma. Y es así como se inicia esto, y los decretos legislativos se comienzan a aprobar desde el mes de marzo, me parece, hasta diciembre del 2013. Y comenzaremos con este primer decreto. ¿Está bien? Comenzaremos con este decreto legislativo número 1153, que se aprobó el 2 de septiembre del 2013 y dice: decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de las compensaciones económicas? ¿No? Se refiere, digamos, a los sueldos que van a recibir los profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, decreto legislativo que regula esta política. Decreto legislativo 1154 dice: decreto legislativo que autoriza los servicios complementarios de salud. Se aprobó el 12 de septiembre del 2013. Hay que decir también que estos decretos legislativos después tienen que reglamentarse, porque el decreto legislativo, así como la ley, es el marco, pero tiene que reglamentarse para poder trabajar, ¿no? Este decreto legislativo habla de los servicios complementarios. Entonces, ¿qué cosa dice? Si vamos a decir el hospital A, le falta que tener atención en qué vamos a decir, en tomografía, pero el hospital B sí tiene tomografía, entonces sí puede, digamos, apoyar a ese hospital. Entonces, servicios complementarios de salud. Decreto legislativo 1155 dice las medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio y declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de los servicios de salud a nivel nacional. Entonces, acá nos vamos a detener un poquito. Dice: medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio. Si nosotros no tenemos una buena infraestructura, ¿podemos dar un servicio de calidad? No, no podríamos dar un servicio de calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos, ¿qué podríamos decir? Que habla del mantenimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, de que hay, ¿qué podría decir? En un lugar de lluvia puede haber goteras donde está la hospitalización. Entonces, no se está brindando un servicio de calidad, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas con la infraestructura. De repente, ¿qué es lo que otra cosa podríamos tener? De repente tenemos, y esto sí es un poquito grosero decirles, tenemos una emergencia que no tiene un acceso directo desde la calle. O el acceso es demasiado. O sea, tendrían que recorrer mucho para llegar a la emergencia. Como eso se vio, por ejemplo, en el hospital de Puente Piedra en un momento, ¿sí? O, lo contrario, a veces hospitales recién construidos no se les da mantenimiento y esos hospitales se ven deteriorados estando nuevos, o de lo contrario,
ha habido algunos problemas en la construcción o en el terreno donde se ha construido ese hospital y tiene problemas como lo que ha sucedido con el hospital nuevo de Tumbes. No sé si alguno de ustedes vio, me parece que hace un año o año y medio pasaron todo el reportaje por televisión en qué condiciones estaba y que actualmente no está funcionando. Eso para ponerles algunos ejemplos en cuanto al mantenimiento. Viene lo segundo, el equipamiento. Y entonces el equipamiento, volvemos a tomar el ejemplo que nos sirve esta eventualidad que estamos viviendo, nos sirve para dar muchos ejemplos. Y tomamos el ejemplo y decimos, hospitales que tienen UCIs, pero UCIs que no tienen ventiladores. O UCIs que tienen ventiladores malogrados. Entonces, ¿cómo se puede prestar, digamos, un servicio de calidad si esa UCI no tiene ventiladores o sus ventiladores están malogrados? Entonces, eso es un poco el ejemplo para aclararles de qué se trata este decreto 1155 que fue aprobado el 12 de septiembre del 2013. Decreto legislativo 1156. Que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño de la salud y la vida de las poblaciones, destinadas a garantizar el servicio público. Entonces, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo que está sucediendo que, bueno, todos los hospitales donde va el paciente no le pueden decir, no, usted es de salud, usted no se le puede atender en MINSA, ¿no? Todos los hospitales tienen que atender al paciente que llegue, ¿no? Dicta medidas destinadas a garantizar, dice, el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o un daño de la salud o de la población. Decreto legislativo 1157, aprobado el 6 de diciembre del 2013, aprueba la modernización de la gestión de la inversión pública en salud nacional. ¿Y qué cosa es lo que podríamos decir al respecto? Diríamos que a partir del año 2000 se da hoy que es la ley de inversión pública para todas las instituciones, sean de salud o no sean de salud. Entonces había que presentar todo un proyecto, vamos a decir, para la construcción de un hospital de prefactibilidad, primeramente proyecto, después la prefactibilidad, la factibilidad, para poder, y si se aprobaba la factibilidad, para poder conseguir los recursos para esa construcción. Y entonces, con esto de la reforma, se vio de que esto prácticamente era una traba, a veces no solamente para la construcción, sino de nuevos hospitales, sino para la ampliación se tenía problemas, porque se tenía que hacer el proyecto de inversión. Entonces, por eso dice la modernización de la gestión de inversión pública para poder flexibilizar esta ley, que dicho sea de paso, ya no va más a partir del gobierno que inicia el presidente Kuczynski. Decreto legislativo 1158 dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. Entonces, la Superintendencia Nacional de Salud cambia de nombre y se le fortalece, ¿para qué cosa? Para que tenga, más que un rol rector, para que tenga un rol fiscalizador de los centros de salud, ¿no? Y es lo que ustedes, por ejemplo, han escuchado en algún momento cuando dice que la Superintendencia de Salud es la que va a los hospitales y ve si se está atendiendo bien, si se están cumpliendo las normas, si se atiende con el recurso humano necesario. Decreto legislativo 1159. Se aprobó el 6 de diciembre del 2013. Dice, aprueba las disposiciones para la implementación y desarrollo del intercambio prestacional en el sector público. Un poco similar a lo que ya también habíamos visto, o sea, el intercambio prestacional. O sea, que yo puedo trabajar con profesionales de un hospital en otro hospital. Decreto legislativo 1160 se aprobó el 6 de diciembre del 2013 y dice, modifica el porcentaje que debe pagar el Seguro Social de Salud, salud, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria por recaudación de sus aportaciones. Entonces, ustedes verán de que no solamente esos decretos legislativos
el marco normativo de la reforma están dirigidos a la atención. Entonces ustedes ven que hay otras cosas con las cuales está ligado salud. En este caso, el Seguro Social, que depende de trabajo, ¿no? Dice que se tiene que ver cómo se debe pagar a la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? Esto no tiene que ver directamente con la salud de la población, pero sí tiene que ver con recaudación de los recursos económicos. Decreto legislativo número 1161, que aprueba la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud, se aprobó el 7 de diciembre del 2013. Decreto legislativo 1162, que incorpora disposiciones al decreto legislativo 1153. El decreto supremo 1153 fue el primero que vimos y se refería, digamos, al pago de las prestaciones de los profesionales de la salud. Decreto legislativo 1163, que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. También ya hemos mencionado algo sobre el Seguro Integral de Salud. Quizá no hemos dicho que el Seguro Integral de Salud nació en los años terminando la década del anterior ciclo. Entonces, ¿qué cosa se decía? Comenzó el Seguro Integral, comenzó como seguro para el niño, después pasó a ser seguro para madre-niño, y finalmente, me parece que fue en la presidencia del presidente Toledo, que pasó a ser seguro integral de salud, como es ahora. Decreto legislativo 1164, que establece las disposiciones para la extensión de la cobertura poblacional del Seguro Integral de Salud en materia de afiliación al régimen de financiamiento subsidiado. Entonces, ¿qué es financiamiento subsidiado? El gobierno subsidia la atención para los más necesitados, que son, digamos, las personas que están incorporadas en el Seguro Integral de Salud. De repente tendríamos también que hacer un comentario que actualmente, por esta eventualidad, por esta pandemia que tenemos, se ha incorporado a todos los internos de todas las universidades, tanto públicas como privadas, a todos los internos de todas las profesiones de la salud, no solamente de medicina, al Seguro Integral de Salud. Decreto legislativo 1165, aprobado también el 7 de diciembre del 2013, dice que incorpora los mecanismos de farmacias inclusivas para mejorar el acceso a medicamentos esenciales a favor de los afiliados del Seguro Integral de Salud. Y acá tendríamos que hacer un comentario como lo hicimos al comienzo. A veces lo que no se controla, no se caliza, queda en él. Comenzó muy bien, ¿no? Entonces se dijo, se van a tener lo que se denomina farmacias inclusivas, van a ser determinadas farmacias donde se van a vender los medicamentos básicos, y que esto va a apoyar también al Seguro Integral. Comenzó muy bien, comenzó de repente, si la mente no me falla, hace unos 4 años, comenzó bien, y después como que las personas se fueron olvidando y un poco las farmacias inclusivas fueron desapareciendo. Cobraron un poco de interés mediante la gestión de la doctora Thomas, que espero que esto siga para adelante, ¿no? Luego tenemos el decreto legislativo 1163, aprobado el 7 de diciembre del 2013, que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. Entonces, como ustedes ven, ya estamos leyendo 2 o 3 decretos legislativos, los cuales tienen por finalidad aprobar, digamos, el Seguro Integral de Salud que se brinda. Decreto legislativo 1166, que aprueba la conformación y funcionamiento de las redes integradas de atención primaria de salud. Se aprobó el 7 de diciembre del 2013. Y yo considero que este es uno de los decretos más importantes. Creo que estuvimos conversando la semana pasada y ustedes me corrigieron, me dijeron, no, sí se trabaja en redes integradas de atención primaria, ¿no? Y ahora podemos ver nuevamente el ejemplo que siempre ponemos con el COVID-19, podemos ver la importancia de estas redes integradas y la prestación de atención primaria de salud. Luego tenemos el decreto 1167,
que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Se aprobó el de diciembre del 2013 y este instituto tenía, digamos, se denominaba el IGES, Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Y acá me voy a detener un poquito porque me acuerdo muy bien que uno de sus compañeros, no sé si fue en la primera o en la segunda semana, me hizo una pregunta ligada al tema. No la supo enfocar bien. Eso yo no digo absolutamente nada. Entonces, pero ¿qué cosa fue lo que sucedió? Yo les dije que había un organismo que en ese momento no recordaba su nombre, pero que había desaparecido. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de ese comentario que yo hice? ¿Sí? Doctora. Ya. Entonces, ¿qué cosa se dijo en ese momento que se dio este decreto legislativo? ¿Perdón? Sí, doctora. Ya. ¿Qué fue lo que eso se aprobó en diciembre del 2013? Y entonces, ¿qué se dijo? Que se debía implementar lo más rápido este instituto para que se pudiera trabajar en forma ordenada y se pudiera mejorar la gestión de los hospitales. Y se implementó. Y si les cuento que este instituto tenía prácticamente un organigrama que no sé si era igual en esa época, no en el de ahora, sino en esa época, al organigrama del Ministerio de Salud. Demasiado frondoso, demasiada burocracia, solamente para atender hospitales. Entonces salía de todo el entorno del Ministerio de Salud para llegar a la atención hospitalaria. Se dijo de que este decreto debía reglamentarse lo más pronto posible para dar nacimiento, que nazca este instituto. Y fue así, me parece, como en el 2014 o 2015, ya se comenzó a trabajar con el IGES, famoso IGES, que solamente duró 2 años porque se percataron las autoridades que era algo similar al ministerio y que las funciones ni siquiera estaban separadas. Entonces, se dio otro decreto, por lo cual ya no iba más el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, el IGES. Decreto Legislativo 1168, que dicta medidas destinadas a mejorar la atención de salud a través del desarrollo y transferencia de las tecnologías sanitarias. Miren lo que dice: a mejorar la atención de la salud a través de la transferencia de tecnologías sanitarias. Y como tecnología sanitaria podríamos considerar, digamos, telemedicina y telesalud. Sí, podríamos considerar telemedicina y telesalud. Decreto Legislativo 1169, casi todos han sido aprobados en diciembre del 2013, dice que establece la implementación del sistema de comunicación por vía electrónica para que e-Salud notifique los embargos en forma de retención y actos vinculados por deudas no tributarias a las empresas de los sistemas financieros. Entonces, nuevamente tenemos otro decreto legislativo que tiene que ver con el decreto legislativo, anteriormente lo hemos mencionado, de la acción tributaria de salud, y que no tiene, como ustedes ven, no tiene que ver directamente con salud de las personas, pero tiene que ver con la parte de recurso financiero. El decreto legislativo 1170, que establece la prelación del pago de las deudas a la seguridad social en salud. Entonces, esto hará poco, pues ya no tampoco, ya de repente unos 6 meses, estuvimos en una reunión de autoridades de las facultades de medicina, donde e-Salud decía de que, ¿cómo se llama? De que los residentes, porque era el tema, que los residentes que iban a rotar a e-Salud, que no eran de e-Salud, vamos a suponer que era un residente de Minsa, del hospital Loaiza, y tenía que hacer una rotación en uno de los establecimientos de uno de los hospitales de salud, debería pagar. Entonces, en toda la discusión que se armó, e-Salud presentó la cantidad de millones de soles que le adeudan de diferentes entidades. Entonces, por eso decía que ya no podían seguir financiando esto. Y acá está este decreto legislativo que establecía la prelación del pago de las deudas a la seguridad social. Decreto legislativo
1171, que modifica la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y establece la realización de estudios actuariales en el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud. O sea, ese es un decreto solamente para salud y también para ver, digamos, la parte financiera. Decreto Legislativo 1172, que establece medidas para cautelar el cumplimiento de normas de la Seguridad Social en Salud y la obligación de informar al trabajador. ¿De informar al trabajador sobre qué? Sobre su aseguramiento en esta entidad. Decreto Legislativo 1173, de las instituciones administradoras de los fondos de aseguramiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, no solamente vemos el recurso financiero, no solamente vemos el aseguramiento en salud, sino que ya están viendo acá otro legislativo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Legislativo 1174, Ley del Fondo del Aseguramiento de la Policía Nacional del Perú. Y entonces, digamos, es también momento para recordarles y decirles, acá dice Fuerzas Armadas, después dice Policía Nacional de la Fuerza de Salud, gobiernos regionales, que tenían diferentes fuentes de financiamiento, pero que también servía a determinadas personas. Doctora, disculpe doctora, se le está cortando un poco desde el, A ver, desde el decreto legislativo 1174 se le está cortando. entonces, ya, a ver, un minutito. Sí, doctora. Doctora. Sí, estoy haciendo la consulta.
Disculpen, estoy haciendo la consulta con el ingeniero sobre lo que se entrecorta la comunicación, ¿sí? Ok, doctora. Doctora, pero a lo mejor es por el tema de su señal. Si no, usted puede continuar la teoría y ya nosotros le avisamos cuando se entrecorte, cosa que repite esa parte No, que se cortó. ahorita estoy en contacto con el ingeniero. Doctora, pero sí se le escucha bien.
Bueno, mil disculpas. Digamos, esta pregunta nos me ha servido también para ver otras cosas. Me dicen de que eso que se me escucha, que se entrecorta, dice que mi conexión está bien, ya la han chequeado, mi conexión con la cual estoy trabajando, y que el problema posiblemente es que yo me movilizo, me separo un poco de la laptop, y por eso se entrecorta. Y me piden de que más bien ustedes, cuando me escuchen menos, entonces inmediatamente me avisen, ¿sí? Y la otra cosa también que ha servido para preguntar es si ellos directamente desde Office no les marcan la asistencia. Me dicen que no les marcan la asistencia, entonces que de repente podría ser una marcación manual que yo les pueda pasar lista, podría ser como hacen otros docentes que a la delegada que le envíen a su correo los que han asistido. Creo que de repente yo lo voy a hacer con una marcación directamente mía para no tener problemas. ¿Les parece? ¿Les parece? Doctora, Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Ya. Entonces continuamos. Regresamos ¿desde dónde no escucharon? Desde el 1173, ¿verdad? ¿Sí? ¿O sí, fue desde desde 74. antes? ¿Perdón? El 74. Desde el 74. Ya, pero ahí nomás estaba. El 1174. Ya, 1173. Sí, solo Ya. que se... Administradores de fondos de aseguramiento de la fuerza. Después mencioné el 1174, que era la ley del Fondo de Aseguramiento de la Policía Nacional del Perú. Y después venía el 1175, que es la ley de régimen de salud de la Policía Nacional del Perú. Y entonces les dije que cuando hablé del 1174, que ahí iba a hacer un paréntesis para recordar lo que habíamos visto la clase, que la característica del sector salud en el Perú es un sector salud segmentado. Entonces dijimos que cuando hablábamos, quizá no sé si me entendieron en esa unidad, pero vale un poquito para recalcar ahora, que si es segmentado, primeramente tiene diferente fondo de prestación, ¿no? Y dijimos MINSA, el fondo de dónde viene, Ministerio de Salud, Salud viene del Ministerio de Trabajo, Fuerzas Armadas viene del Ministerio de Defensa, Fuerzas Policiales viene del Ministerio del Interior. Y si tendríamos que agregar a esto los gobiernos regionales, entonces tendríamos que decir que los gobiernos regionales tienen sus propios fondos que son derivados mediante qué cosa. Se les deriva mediante qué. Pregunta para todo el grupo. Pregunta para todo el grupo. Doctora, disculpe, ¿la pregunta se refiere al financiamiento de los gobiernos regionales? Así es. ¿Qué comentario tienen que hacer al financiamiento? Ya hemos visto la clase pasada, o sea, la segunda clase, la clase del miércoles de la semana pasada, hemos visto que ese financiamiento, ya no, y nos referimos solo a salud, ese financiamiento es completamente derivado al gobierno regional para los gastos que tenga que hacer en salud de ese gobierno regional. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué ley? Nos hemos referido, ese día nos hemos referido, para hacerles recordar, nos hemos referido a 3 leyes. Ley de descentralización, me parece. Esa es la ley de descentralización. Y entonces, creo que lo definí, de todas maneras, vamos a recordar un poquito, que la descentralización no solamente se dan las funciones, no solamente se dan funciones, sino se le asignan los recursos económicos para que puedan cumplir con esas funciones. Y
dijimos que en el marco de la ley de los gobiernos regionales tenían que elaborar sus propios planes de salud. Desde luego, no pueden olvidarse que hay un marco general que es a nivel del país. Y por eso dijimos que los gobiernos regionales tienen diferente financiamiento, ¿verdad? Y ahí creo que no mencioné, no estoy segura, pero me parece que no lo mencioné, que era la diferencia entre descentralización y desconcentración. ¿Mencioné lo de desconcentración el miércoles o no lo mencioné? No, no lo mencionó, doctora. Mencionó lo de descentralización. Ya, y tenían esa duda. Entonces, hay otra palabrita que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la desconcentración. ¿Cuál es la diferencia entre desconcentración y descentralización? En la desconcentralización, como dice su nombre, se desconcentra todas las funciones que tenga que cumplir. Vamos a hablar de los gobiernos regionales. Se les desconcentra todo, pero no se les da el recurso financiero. O sea, el recurso financiero estaría solamente en MINSA. Y solamente ellos tienen funciones. Pero en la descentralización se transfieren funciones con el recurso financiero. Esa es la diferencia. Y entonces por eso les decía que yo la semana pasada les mencioné 3 leyes. Primeramente, la ley de descentralización. Se dan las funciones y se dan el recurso financiero. La ley de los gobiernos regionales y la ley de los gobiernos locales o de las municipalidades. Y vimos que cada uno, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales, tienen funciones en salud. Entonces, eso para recordar, con esto ya podemos avanzar. Hasta acá son los 23 o 25 decretos legislativos que forman el marco normativo de la reforma en salud que se inició en el año 2013. Tenemos 7 años de iniciada la reforma. Ahora vamos a tocar lo que dice el Ministerio de Salud, el marco legal, ¿no? Y ya lo hemos visto, decreto legislativo 1161, aprueba la ley de la organización y funciones del Ministerio de Salud y es publicado en diciembre del 2013. ¿Qué dice este decreto legislativo en cuanto a la naturaleza jurídica del ministerio? Dice que la naturaleza jurídica del ministerio está comprendida en el artículo 2 y dice: el Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica, con derecho público y constituye un pliego presupuestal. Como también lo constituye es Salud por ser parte del Ministerio de Trabajo, las Fuerzas Armadas por ser parte del Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica, de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Artículo 4. Sector Salud. Está conformado por el Ministerio de Salud como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente ley y que tienen impacto directo e indirecto en la salud individual o colectiva. Entonces está conformado, y ya lo hemos dicho, por los subsectores, o sea, las otras entidades adscritas, que las hemos venido mencionando, además del sector privado, que tampoco podemos olvidarlo, y qué otras actividades puedan estar ligadas a las competencias de esta presente ley. Podemos hablar del seguro integral de salud, que tiene que ver con la salud individual. Artículo 8. Dispone que la estructura orgánica que establece y desarrolla la estructura y las funciones correspondientes a los órganos del Ministerio de Salud se regulan en su reglamento de organización y funciones. Entonces,
la ley, eso también para decirles, y lo que hemos visto en la pirámide jerárquica de la normatividad, la ley es el marco. Pero ya ¿dónde vamos a ver cada una de las funciones de los órganos que conforman el Ministerio de Salud? En el reglamento de organización y funciones, que se aprueba mediante un decreto supremo. Luego acá tenemos, dice, decreto supremo, lo que acabamos de decir. Número 007-2016, SA, significa salud, publicado el 12 de febrero del 2016. Dice, decreto supremo que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. Decíamos la ley marco y ya con el decreto supremo, con el reglamento de organización y funciones, entonces ya se puede ver cuáles son los organismos que constituyen el Ministerio de Salud. Y acá, ¿qué sucedió? Acá tenemos, un año después, dice Decreto Supremo número 008-2017 SA. Y dice Decreto Supremo que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. No vayan a pensar que me he equivocado en colocarlo de esa manera. Y si ustedes se acuerdan, también la clase pasada mencionamos que primero hubo un decreto supremo que aprobó el reglamento de la organización y funciones del Ministerio de Salud y que después de un año se cambió. ¿Y por qué se cambió? ¿Por quién se cambió este decreto supremo, que era el 07 del 2016? Se cambió por este del 2017, que dice Decreto Supremo 008-2017, que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. Y es el que está vigente y con el cual se ha aprobado, digamos, la organización del Ministerio de Salud que tiene actualmente. ¿Se entendió esta figura? Sí, doctora. ¿Se entendió? ¿Se entendió la figura? Sí, doctora, gracias. Ya. En este decreto supremo que aprueba este reglamento de organización y funciones, vamos a ver algunos artículos que yo he considerado que pueden ser importantes. Artículo primero. Objeto de la norma. Apruébese el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, ROF, en la abreviatura MINSA, que consta de 5 títulos, 138 artículos y un anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. Artículo 2. De los establecimientos de salud que constituyen los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud. Dice, el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, crea los órganos desconcentrados necesarios para la ejecución de las prestaciones sanitarias en Lima Metropolitana, previa opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces, ¿cuáles son esos órganos desconcentrados? Son los hospitales y son las direcciones regionales de salud, en los cuales están los hospitales. A ver, entonces repito, dice que se bajó el audio. Artículo 2. De los establecimientos de salud que constituyen los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud. Y entonces decíamos, ¿quiénes son estos órganos desconcentrados? Son las direcciones regionales de salud. Y dice también, mediante resolución ministerial, crea los órganos desconcentrados necesarios para la ejecución de la prestación sanitaria en Lima Metropolitana, previa opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ya decimos, son las direcciones regionales de salud sur, Dirección Regional de Salud Norte y la Dirección Regional de Lima. Marco Antonio, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, disculpe, y el tema de salud, doctora, no vendría a corresponder en la descentralización del ministerio, ¿no? No, hemos dicho, La entidad de salud. no, hemos mencionado ya varias veces que el sector salud tiene subsectores
y que un subsector es salud, el otro es MINSA, el otro es Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el sector privado. ¿Sí? ¿Se entendió Sí, ahora? doctora, ¿y ese término sí, de sectores, cómo se llamaría? Sectorización, o disculpe la terminología, ¿cómo se llamaría esa clasificación? ¿Cuál Cuando lo divide clasificación? por sectores. Como está diciendo, ¿no? Sector MINSA, sectores de Fuerzas Armadas, No, sectores de salud. subsectores, porque Esa estratificación. a ver, perdóname, el sector es el sector Ministerio de Salud, ¿sí? Que decimos que tiene la personería jurídica, todo. Pero en el sector salud está comprendido solamente para la parte normativa. MINSA es salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y lo privado. ¿Y por qué decimos solamente para la parte normativa? Porque ya lo estamos diciendo, ya lo hemos dicho repetidas veces, el financiamiento viene de otros sectores, del sector trabajo, del sector defensa, del sector policial. Y claro, y los privados tienen su propio financiamiento. Yo creo que con esto sí se entendió, ¿verdad? Sí, Antonio. sí, doctora. Sí, sí. Ya. Sí, doctora. Vamos a ver las disposiciones complementarias finales. Complementarias, primera, implementación del reglamento de organización y funciones mediante resolución ministerial. Se dispone las acciones necesarias para la implementación del reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, que se aprueba mediante el presente decreto supremo en función a los recursos presupuestales disponibles. Segunda disposición complementaria dice: cuadro para asignación de personal provisional para efectos de la implementación del reglamento de organización y funciones aprobado por el artículo 1 del presente decreto supremo. El Ministerio de Salud aprueba el cuadro para asignación de personal provisional en un plazo máximo de 90 días hábiles. ¿Por qué? Porque si está cambiando la estructura del Ministerio de Salud, van a aparecer nuevos órganos, como dijimos, eliges, o van a desaparecer otros, o se van a fusionar, o se van a dividir. Entonces, si tenemos todos estos cambios, tenemos que contar con ¿qué cosa? Tenemos que contar con recurso humano para eso. Por eso es que se dice que se aprueba un cuadro para la asignación de personal provisional en un plazo de 90 días. ¿Para qué? Para, primeramente, provisional, y después se irá viendo si ese recurso humano es necesario, qué tipo de recurso humano necesitamos y con qué competencias, para ya aprobar un cuadro de asignación de personal, ya que sea el que quede. Desde luego, el Ministerio de Salud tiene su cuadro, su CAP, se denomina CAP, cuadro de asignación de personal. Este tema lo vamos a tocar más cuando veamos la parte de recursos humanos. Tercera disposición: organización de los órganos desconcentrados en un plazo máximo de 70 días hábiles, contados desde la vigencia del presente decreto supremo, mediante resolución ministerial. Dice además: el Ministerio de Salud aprueba los lineamientos para la formulación de los manuales de operaciones de sus órganos desconcentrados, con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y dispone las acciones necesarias para su implementación. Continúa diciendo esta disposición: el manual de operaciones de los órganos desconcentrados se aprueba mediante resolución ministerial. Este tema también del manual de operaciones, que reemplaza un poquito al ROF, que no un poco, sino que reemplaza al ROF y al MOF de los organismos desconcentrados, lo vamos a ver cuando hagamos la parte de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cómo ya desde el 2017 se aprobó este manual de operaciones, que va a reemplazar a lo que sería el ROF y el MOF. Acá vamos a hacer hincapié, lo pasamos rápido en un momento, a lo que es el decreto legislativo,
1166, que aprueba la conformación y funcionamiento de las redes integradas de atención primaria de salud. Artículo 2, ámbito de aplicación. El presente decreto legislativo es de aplicación al Ministerio de Salud, los organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Seguro Social de Salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas que se adhieran voluntariamente. Y entonces hablamos de las redes integradas. Y esto también mencionamos cuando dijimos que el sector salud del Perú es un sector de salud fragmentado, ¿sí? Seguimos con este decreto. ¿Cuál es la finalidad? El presente decreto legislativo tiene como finalidad contar con una oferta articulada de intervenciones y servicios que permita responder a las demandas de salud de la población en un espacio geográfico determinado. Y también mencionamos la clase pasada el enfoque de territorio, ¿no? Por eso dice en un espacio geográfico determinado y para una determinada población. Artículo 4. ¿A qué se denomina la red integrada de atención primaria de salud? Dice, la red integrada de atención primaria de salud es el conjunto de instituciones prestadoras de servicios de salud públicos o privados o mixtos que se articulan funcionalmente a través de acuerdos de carácter institucional o contractual para prestar servicios de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud a una población definida y ubicada en un espacio geográfico determinado. Asimismo, coordina con las diferentes entidades públicas y privadas que actúan en su ámbito geográfico para el abordaje de los determinantes de la salud. Entonces, hemos mencionado también la clase pasada que no podemos hablar de salud de enfermedad si es que no hablamos de los determinantes de la salud. Y entonces, vemos cuál es la finalidad, por qué se integra estas redes para la atención primaria. Artículo 7. Condiciones que debe cumplir la red integrada de atención primaria. Este decreto legislativo, sí, yo les pido que por favor lo lean bien, puede venir alguna pregunta del decreto legislativo, porque sí tienen que estar claros de qué se trata. Dice que entre las condiciones tenemos un enfoque territorial para identificar, comprender y responder a las relaciones entre la dinámica entre la dinámica demográfica, los aspectos ambientales, sociales y económicos vinculados a la salud. Un enfoque de salud familiar y comunitaria. Y un acceso al sistema de salud a través del primer nivel de atención. Miren, estamos hablando de la atención primaria. Y ya decimos que tiene que estar relacionado los aspectos demográficos, los aspectos ambientales, sociales, económicos vinculados a la salud. Eso, ¿cuándo lo hemos visto? Cuando hemos hablado de determinantes de la salud. Hemos dicho, dice el artículo 7 también, que hay un enfoque de salud familiar y comunitaria. ¿Y dónde hemos visto el enfoque de salud familiar y comunitaria? Cuando hemos hablado del MAIS. ¿Qué es el MAIS? El modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Y dice, el tercer enfoque menciona y dice, acceso al sistema de salud a través del primer nivel de atención. Y si ustedes se acuerdan, hemos visto la diferencia que hay entre lo que es atención primaria y lo que es un primer nivel de atención. Y vamos a recordar que atención primaria es el primer contacto que tiene la persona con el sistema de salud. Esa persona puede ir a un puesto de salud porque tiene una faringitis, ¿sí? Pero de repente esa persona tiene un ACV y no va a un primer nivel de atención, sino va como le corresponde ya a un establecimiento de mayor complejidad, sea un hospital nivel 2 o un hospital nivel 3. Y el primer nivel de atención está constituido por los establecimientos que hacen mayor hincapié en la promoción y en la prevención, pero no dejan de tener también el componente de
recuperativo y rehabilitador, pero para patologías de mediana, más que de mediana, de baja complejidad. Entonces, de esa manera creo yo que ustedes tienen que ver este enfoque y, como les digo, esto sí me interesa que ustedes conozcan y que lo tengan claro. También el artículo 7 habla de la integralidad y complementariedad en la atención para asegurar la continuidad de la atención y garantizar la eficacia y la eficiencia de la atención a los usuarios. También esto hemos mencionado algo y hemos dicho que no puede haber una red integrada de salud si es que no tenemos una referencia y una contrarreferencia. Por eso dice integralidad y complementariedad en la atención para asegurar la continuidad de la atención y garantizar la eficacia y la eficiencia de la atención a los usuarios. ¿Qué otra cosa vemos? Asistencia centrada en la persona a lo largo del tiempo. Luego, intercambio de servicios entre organizaciones de salud. Podemos intercambiar servicios porque de repente ese paciente necesita, ¿qué necesita? Necesita una tomografía y un primer nivel no va a tener una tomografía, ¿verdad? Habla también del financiamiento que está alienado a metas y resultados para el uso eficiente de los recursos en donde en esa red integrada para atención primaria. ¿Alguna pregunta de estas redes integradas de salud? Eso sí, me interesa que lo tengan bastante claro con sus enfoques y a qué se refiere. ¿Alguna pregunta? Doctora, tengo una duda, no me quedó muy en claro la diferencia entre descentralización y desconcentralización. Desconcentración. Cuando tú transfieres las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, transfiere las funciones que tiene un hospital. Descentralización. Cuando tú transfieres funciones, pero también el recurso económico. Lo que se hace con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales manejan su propio recurso económico. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Doctora, tengo una duda. Dime. Doctora, el decreto supremo del ROF, el artículo 2, dice que crea los órganos necesarios para la ejecución de las prestaciones sanitarias, o sea, las direcciones sur-norte, eso mencionó, ¿no? Así es, la dirección regional sur, la norte y la este que tenemos. Solo son 3 nomás. Solo son 3 en Lima. ¿Y esas se subdividen en consejos regionales o no estoy equivocando? No, nada de consejo regional. Son direcciones regionales de salud. En esas direcciones regionales de salud se tienen en cuenta o están en ellas los establecimientos de los diferentes niveles de atención. Ah, ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Bueno, entonces como hubo también la pregunta de la lista y también yo la consulté, me han indicado que hay varias modalidades de pasar